Hola, soy Max Ascón y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 29 y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de julio. Vamos a hacer un panorama acerca de todo lo que está ocurriendo durante este mes, las principales configuraciones planetarias y cómo esto podría simbolizar ciertas situaciones en nuestro entorno y en nuestra vida. Y para esto estoy junto a Ángeles López. Bienvenida Ángeles nuevamente. Hola Max, muchas gracias por invitarme nuevamente. Un gusto conversar de astrología nuevamente contigo acá en el podcast. Y bueno, vamos a hacer un sobrevuelo bastante rápido acerca de julio. Vamos a mirar qué está sucediendo en julio. Todas las configuraciones de las que vamos a hablar. No están todas las configuraciones que suceden durante este mes, pero sí al menos las que son posiblemente más relevantes y de las que queremos hablar en esta ocasión. Entonces tenemos el 1 de julio al Sol haciendo una conjunción con Mercurio en Cáncer o un Mercurio Casimi. El día 2 tenemos a Venus haciendo una cuadratura con Urano desde Leo y Tauro. El día 3 tenemos la luna llena en Capricornio. Estamos en la mitad de este ciclo o esta lunación que comenzó en Géminis. Luego tenemos a Marte entrando o alineándose en Virgo. Al día siguiente tenemos a Mercurio alineándose en Leo o entrando en Leo, que es el día 11 de julio. Luego a la semana siguiente tenemos algo bastante especial que ocurre el mismo día, el día 17 de julio. Tenemos a la luna nueva en Cáncer y ese mismo día tenemos un cambio de signo en los ejes o en el eje nodal, cambian de signo a Aries y Libra, que es un evento bastante interesante y relevante para este mes. Luego, 3 días después, tenemos el 20 de julio a Marte haciendo una oposición con Saturno, que también es un indicador bastante interesante y del que vamos a hablar. 2 días después, el 22 de julio, tenemos a Venus, perdón, haciendo o estacionando retrógrada directamente de una vez, estacionando retrógrada, y al Sol entrando en Leo. Al día siguiente tenemos en esta ocasión a Mercurio haciendo una cuadratura con Urano. Luego de eso, el día 27 tenemos a Mercurio haciendo una conjunción con Venus que está retrógrada. Esto es también en Leo. Al día siguiente tenemos a Mercurio ingresando o alineándose en Virgo, lo cual es una fecha bastante importante también. Y por último, tenemos al final del mes a Mercurio haciendo una oposición con Saturno, aunque esta configuración corresponde más bien con el día siguiente, que es el 1 de agosto, pero quiero dejarla ahí abierta para el comienzo del próximo mes, que es algo muy parecido a lo que pasa también con el fin de junio. El fin de junio como que observa un poco al Mercurio Casimi hasta el inicio del mes de julio. Entonces aquí tenemos un poco lo que ocurre con todo este mes. ¿Alguna sensación que te deje o impresión así en general que te deje este mes respecto a lo que va a ocurrir? Pues me parece que es un mes bastante interesante, que va a traer varios replanteamientos, primariamente por la retrogradación de Venus, pero también el cambio del Sol sucede ahí paralelo. Y en términos generales creo que siento que es como que empiezan a acomodarse muchas cosas que algunas van a verse más a largo plazo, digamos, o mediano plazo, como puede ser lo que comentabas del cambio de eje nodal de la Luna, Ujú. lo cual me parece también es que es súper interesante. Y en lo personal, me sigue pareciendo que junio todavía tiene cierta tranquilidad. Digo, sabemos que nunca hay tranquilidad completa Ujú. en el ni en la Tierra, pero por lo menos no lo veo tan turbulento, digamos, como otros momentos que hemos vivido a principios de este año o hacia finales. Ujú. Mira, podemos mirar, o ¿Tú qué al piensas? menos al comenzar, bueno, respecto de julio me deja una impresión similar. Quizás todavía estoy expectante, asimilando lo que está pasando, sobre todo en el signo de Leo, con Venus, con Marte ahí, con el Sol entrando, con Mercurio también haciendo una pasada súper rápida. Es como que ahora mismo cuando estamos grabando el video, Mercurio está en Géminis y ya al finalizar julio, Mercurio va a estar en Virgo. Eh, Sí, estoy bien, sí, va a estar en Virgo. Entonces, porque la próxima semana, hoy día es 23, el próximo 26 Mercurio entra en Cáncer y ya al fines de julio, que es lo que vamos a ver hoy día, va a estar en Virgo. Entonces, siento que con Mercurio está pasando harto y
mientras grabamos este video está en domicilio y cuando termine el mes de julio va a estar en domicilio, entonces como que hay una situación relevante con Mercurio, pero entre medio pasa mucho con él. Bueno, es muy rápido también. Ujú, ujú, Entonces esas situaciones me tienen como expectante y también lo de Marte, que cambia de signo ujú. desde Leo a Virgo y como toda esta área de qué está sucediendo en Leo. Bueno, respecto de junio, junio nos deja de una manera bastante como especial. La última semana de este mes tenemos una cuadratura de Marte con Urano, que va a ocurrir entre los signos de Leo y Tauro. Y tenemos también a Mercurio entrando en Cáncer, dejando a Géminis. Y hacia el fin de esta semana, el día 30 y el día primero, 30 de junio y primero de julio, vamos a tener esta situación de conjunción entre el Sol y Mercurio. Entonces me parece relevante que al menos el final de este mes junio termina con una situación relativamente tensa que sería este Marte cuadrado Urano. Personalmente lo vería como una situación donde los significados de Marte se ven muy realzados, porque Urano tiene mucho de Marte en sí mismo, a pesar de que tiene mucho de Mercurio, también tiene mucho de Marte, entonces genera como quizás esta exacerbación de situaciones que son inesperadas y que pueden ser bastante, como que provocan fricción, provocan problemas difíciles de solucionar entre estas dos áreas de Tauro y Leo, am, donde también está Júpiter, donde está Venus. Entonces como que hay harto que se está como enfrentando al final de esta semana, como que las cosas no están del todo resueltas, como en general, al menos desde estos dos Hola. puntos de vista. Sí. Y sí, a mí también me parece que esto que comentas de Mercurio es bastante significativo. Incluso vemos este movimiento desde junio, pensando que en principio en junio, a principios, hizo Mercurio esta conjunción con Urano en Tauro, de donde vamos a tener una continuidad ahora hacia julio. El Sol se va acelerando muchísimo su movimiento, que lo podemos percibir muy visiblemente, porque además de que retrogradó en Tauro y entonces como que su estancia por ahí se hizo muy larga, desde que entró a Géminis, que fue justamente en junio, como dices, ¿no? De repente acelera ahí su marcha y me parece que eso va a traer temas interesantes. Y también en junio el ingreso de Venus en Leo, pensando que también tiene una continuidad importante durante este mes, ya que va a retrogradar. Ujú. Y esto nos va a perseguir Venus ayer Leo hasta octubre, entonces es una temática que viene para largo. Solamente que ahora en julio quizás Mm. vamos a ver eh, el inicio de este proceso de retrogradación de Venus, así que ya en un momento vamos a hablar acerca de eso y que eso puede también de cierta manera simbolizar. Entonces vamos fecha por fecha mirando lo que vamos a ir diciendo respecto de esto. Vamos a adelantar aquí, voy a ir hacia el primero de julio, y ahí estamos el primero de julio. El Sol y Mercurio están conjuntos. Bueno, en el momento del diagrama está el Mercurio ya habiendo pasado un poco por sobre el Sol. Unas horitas antes estaban los dos en el grado 9. Por eso es algo que yo puse como entre los dos días, porque comienza o se empiezan a acercar al mismo grado el día 30 y el día primero continúa hasta que ya Mercurio se empieza a separar del Sol. Pero me da la impresión de que esto continúa varios días. Es como, no sé si varios días, pero está muy cerca, como harto tiempo, que mantienen como una velocidad bastante similar y después ya Mercurio se despega totalmente del Sol. Porque los dos siguen avanzando ahí en Cáncer. Entonces, bueno, ahí tenemos Mercurio, Cassimi. Em, ¿qué opinas? ¿Qué situaciones te trae a la cabeza cuando hablamos de una conjunción, bueno, en general de todos los planetas con el Sol, pero en este caso de Mercurio, que quizás es la que ocurre varias veces en el año, como que estamos más acostumbrados quizás a escuchar de Mercurio conjunto al Sol? Me parece que es una conjunción interesante. En principio es esta conjunción, esta vez superior, digamos, porque Mercurio está directo, a diferencia de la conjunción previa en donde Mercurio estaba retrógrado. Y en ese sentido, Mercurio tiene un impulso más hacia adelante, digamos. Ujú.
pero también es bien interesante ese cambio de signo, porque después, como comentabas hace un momento, de venir de su domicilio, de un espacio que le es natural, cómodo, está ingresando a un espacio que no le es tan natural ni tan cómodo, a pesar de Mercurio ser más flexible en términos generales, pero confronta a Mercurio con la necesidad de conectar más con lo introspectivo, con lo sensorial, lo físico, lo que fuere, y esa conjunción con el Sol, si bien siempre tiene como esta, ¿cómo decirlo? Como que es un momento en donde lo que el planeta simboliza está pasando por una regeneración, digamos, en realidad no es un proceso sencillo, porque el planeta viene de perder visibilidad, está Ujú, transformándose y generalmente eso es complejo, porque si bien hay esa conjunción regeneradora, justo cuando ya se empieza a separar, el planeta sigue estando invisible, sigue estando, ya como que empieza a ver la luz, digamos, pero todavía no llega ahí. En ese sentido es un proceso que puede ser complejo, que pensando que Mercurio del que estamos hablando, como sabes, esto puede tener que ver con pues, nuestras formas de pensar, nuestras formas de comunicar, negociar, lo que fuere, así como otras significaciones que tenga Mercurio en la carta de cada quien. Pero lo que me mantiene optimista de este encuentro que tiene Mercurio con el Sol es que sucede en sextil con Júpiter, que ujú, sería el regente de exaltación de esa conjunción. Y creo que es bastante favorable, en especial porque la luna ahí en Sagitario está en aversión a la conjunción, ujú, pero Júpiter de alguna forma puede entrar al quite, decimos en México, no sé si se entiende, pero como de alguna manera ayudar a que ese proceso de regeneración mercurial esté con recursos, nutrido y ujú. que de alguna forma puedan florecer nuevas ideas, nuevas comunicaciones o lo que sea que esté ahí creciendo. Creo que es bastante favorable esa influencia de Júpiter por ahí. Mm, Y bueno, y que también está haciendo un aspecto armónico a Saturno, ¿no? Que exacto. finalmente, ¿cómo decirlo? Se sigue acentuando esta dimensión quizá como de conectar con la emoción, con la intuición, con lo introspectivo, pero que bien aprovechado puede ser bastante constructivo, Ujú. pienso. ¿Tú qué piensas? Bueno, exactamente me parece muy interesante este sextil y trígono de Saturno y Júpiter. Principalmente el trígono de Saturno, porque Saturno se está alejando, entonces no va a ser tan dañino como podría ser. Y ya sabemos que el hecho de que haya un trígono hace que Saturno también se vea disminuido en lo agresivo que en ocasiones puede ser respecto de sus significados. Entonces lo pienso como, puede ser que esta conjunción sea súper práctica, como llevar a asuntos como bastante tangibles las situaciones que el Sol y Mercurio significan. Y ellos dos para mí, bueno, y en la astrología uno lo puede ver, son muy similares en algunos aspectos porque ambos hablan del alma, del espíritu, de partes intelectuales. Entonces hay un tema de comunicación y de entender posiblemente qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno necesita comunicar, qué es lo que uno necesita decir finalmente. Y posiblemente se da porque hay soporte de parte de Saturno, quizás también de Júpiter principalmente. Y el hecho de que Júpiter está en el grado 9 igual que el Sol y Mercurio, hace que todo tenga aún más sentido. Entonces hay una situación bastante, yo lo veo como un destello, como que hay un poco de brillo, es como ese día que se nos enciende una lámpara y "Oh, este es el camino, esto es lo que tenía que decir, con estas personas tenía que conversar, no sé, si quieres hacer negocios posiblemente, que es algo que está muy relacionado con Mercurio, quizás encuentras el rumbo del negocio, hacia dónde se orienta. O al menos la idea, las ganas. Y el sol puede ser que también involucre la voluntad. Tengo ganas de hacerlo, lo quiero lograr. A pesar de que el sol en cáncer tampoco tiene una dignidad especial, ninguno de los dos planetas está como, wow, nos encanta este lugar, al menos están en un lugar que no es hostil para ellos. No les está generando nada malo a los dos. Entonces, eso pienso principalmente de este día. Total. Entonces, Y también solamente quiero agregar algo rápido, ujú, pensando en esto que comentabas, como el que se puede de alguna manera encontrar cierto equilibrio entre esta actitud más proactiva, digamos que naturalmente tiene el Sol y ujú, que Mercurio también en cierto sentido se puede adaptar a esa proactividad, pero también con esta dimensión más receptiva que el agua en principio mm, puede imbuir en la ecuación
Y esto que comentas me parece maravilloso justo como para aprovechar esa configuración para escuchar atentamente al otro y también para hablar con atención. Es decir, como encontrar ese equilibrio entre lo que yo quiero y hacia dónde voy, Mm, pero también lo que el otro quiere y lo que el otro necesita y poder de alguna forma mm, ahí encontrar conciliación o acuerdo. Está lindo mm. eso. Es un muy buen punto. Y el agua y también el trígono y el sextil presente allí, quizás sea un tiempo de acuerdos. Sí, especialmente para eso. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, es el primer avance que hacemos de este mes. Y avanzamos solamente un día. De hecho, el día primero ya está ocurriendo, pero el día 2 podríamos decir que se perfecciona o es el día en que realmente lo vemos ocurriendo, principalmente por los grados que ocupan los planetas. Y es esta cuadratura que tiene Venus con Urano. Venus está en el grado 21 de Leo y Urano está en el grado 21 de Tauro y se genera una cuadratura. O sea, esto es bastante interesante porque las cuadraturas siempre nos hablan de ciertas fricciones, ciertos roces y situaciones que son complejas para solucionar, bueno, dependiendo de la situación o las circunstancias que se estén viviendo. Hay dos polos que no se alcanzan a mostrar como polos y se genera cierta como disgusto, podríamos decir. Entonces aquí tenemos este día a Urano, que es uno de los planetas no tradicionales, que es un planeta moderno, y a Venus, que está en Leo. Entonces, ¿qué, qué piensas tú? También eso me parece un contacto interesante y que lo podemos vincular en principio con cuando se encontraron en conjunción ambos a finales de marzo en Tauro, porque es un evento que viene como una continuidad, digamos que de Ujú, eso que haya sucedido en aquel momento. Y las conexiones entre Venus y Urano en general, aunque esto se acentúa cuando son conexiones tensas, como es ahora la cuadratura, o incluso como puede ser la conjunción, cuando hay un planeta tan, pues no sé, como caótico, como puede llegar a ser Urano, pero de alguna forma creo que está apuntando hacia una búsqueda de libertad, de autenticidad en lo vincular o en lo estético, y que dependiendo eso cómo se esté llevando, puede ser liberador, pero también puede ser muy retador, porque puede llegar a, volviendo a la cuadratura, señalar un momento en donde ciertas situaciones en donde nos sintamos quizá un poco atrapados o como mm, que no nos representan tanto, que no queremos hacer realmente, nos resulten más chocantes, más molestas, o que podamos estar un poco más erráticos. Eso no necesariamente es algo malo, porque también puede ser que me ponga un sombrero así súper extrafalario o lo que fuere y salgo hacia la calle y nadie va a morir por eso. Igual y la policía de la moda sí se ofende o lo que fuere, pero no, no tiene que ser algo tan terrible, pero sí creo que tiene ese potencial de disrupción y que ahí de alguna forma vinculándolo con esta conjunción que hacían Mercurio y el Sol antes y que técnicamente sigue activa ahí en ese momento, mm, creo que sería bien importante cuidar el exceso de subjetividad, porque si bien la subjetividad no tiene nada de malo, si de pronto yo me clavo en, es que tú no respetas mi libertad y así, se mm, puede volver bastante más problemático, a diferencia de si justo más bien trato de, pues, de expresar lo que siento, de reconciliar o de entender qué es lo que me está mm, haciendo falta para sentirme más libre, ¿no? En ujú. principio. Y ese es el tema que ocurre con las cuadraturas, que no hay facilidad para solucionar la situación o para mostrar mi punto. Entonces, como tú dices, puede ser que quieras libertad, quieras estar mostrando autenticidad, mostrándote como eres, pero eso es a través de un choque que no pone a las partes de una manera tal que se logre un acuerdo o que ambos estén así como me gusta que tú seas distinto a mí o, y tú y que seamos dos personas diferentes o dos grupos distintos, sino que aquí hay un enfrentamiento que hace que las cosas se genere un roce. Eh, Urano tiene esta significación muy extraída desde Marte y también de Mercurio, que tiene que ver con situaciones de, primero, la mente, el intelecto y también el comercio y posiblemente los temas tecnológicos. Por allí está este Urano y también esto de que es disruptivo y que viene de repente y bastante agresivo, que viene desde Marte. Entonces, y lo vinculamos a las relaciones principalmente porque, claro, Venus es la regente de las relaciones en general, esencialmente.
Cosa que se tiende a parecer un poco a esto que estamos viendo por el viaje de Venus. O sea, si no consideráramos a Urano en la ecuación, Venus sigue acercándose a Marte por el lado de Leo. Entonces hay una situación quizás, así lo veo, es como esto que está generando Urano es simplemente un énfasis en lo que está pasando con Venus y Marte, que es esta situación que también puede ser a veces compleja para Venus, perdón, que está acercándose hacia el maléfico menor, que podría generalmente generar algún daño o alguna situación, podríamos decir, un poco adversa o compleja para los significados propios de Venus, que Venus quiere armonizar, quiere tener compañía, quiere armar grupos y quiere generar unión, y Marte quiere hacer lo contrario, generar división, generar separación, un poco más de individualismo a diferencia de Venus. Entonces quizás Urano es un acento más recalcado en que eso está ocurriendo este día. Sí, totalmente. Y que creo que también, ¿cómo decirlo? Depende mucho de cómo, bueno, del contexto que cada quien esté viviendo, pero también de la forma de gestionarlo, digamos, ¿no? Mm, Porque uno puede estar en una relación de cualquier naturaleza en donde algo no esté funcionando del todo bien, o uno necesite un poco más de espacio, de libertad, de individualidad, de autonomía o lo que fuere. Y eso no necesariamente tiene que llevar a una ruptura o a una separación definitiva o a un conflicto. Bueno, o a un conflicto irrespetuoso, violento, grosero, horrible, ¿no? Pero sí puede llevar a un conflicto que solucione, un conflicto que ponga sobre la mesa lo que necesita ser resuelto. Y vamos, con una configuración tensa es bastante más difícil encontrar como esa sensatez, digamos, de manejar las cosas más, como más serenamente, digamos, pero pienso que sería bueno intentarlo, por lo menos, ¿no? Porque si hay algo ahí que necesita resolverse, está bien, pero de pronto es cuidar también la forma de cómo lo expresamos o mm, cómo buscamos esa necesidad insatisfecha que podamos estar sintiendo por ahí. mm. Ojo que no va a ser fácil. Lo que dices tú puede ser un gran desafío para ese día y en general para las cuadraturas, siempre mantener la calma o buscar el acuerdo cuando hay una cuadratura presente, como en el juego, eh, es un desafío enorme, muy grande. Total. Bueno, entonces ahí tenemos la segunda configuración de este mes. Seguimos avanzando, no avanzamos mucho más porque al siguiente día ya tenemos a la luna encontrándose, ahí justo quedó aquí en el grado 11 de Cáncer y en el grado 11 de Capricornio, tenemos la luna llena en Capricornio. Y esto viene desde una luna nueva que comenzó en Géminis y que viene a tener su momento de mayor visibilidad dentro del ciclo de la lunación en Capricornio. Que me resulta generalmente cuando son así como un poco deformados, me resulta bastante curioso porque por lo general uno esperaría que si el inicio del mes se da, no sé, en Cáncer o en Géminis, la luna llena hubiese sido en Sagitario, pero por el movimiento que están teniendo los nodos, y por los eclipses que vivimos también y todo esto, las lunas nuevas y las lunas llenas se están dando en signos que no son contrarios, sino que están en aversión. Entonces esto está bastante interesante. Eso como primero para decir. Entonces tenemos esta luna llena. Ya la configuración de la cuadratura empezó a alejarse de la cuadratura de Urano con Venus. Y tenemos a algunos planetas presentes en este juego que se está haciendo en esta luna llena, que son Saturno, que hace un sextil con la luna y hace un trígono con el Sol. Y tenemos a Júpiter, que hace un sextil con la luna, perdón, un trígono con la luna y un sextil con el Sol. Bueno, y Mercurio, que también está presente allí, todavía relativamente conjunto a el Sol y opuesto a la Luna. Entonces, da la impresión de que hay de todo en esta Luna. Eh, Ujú. tenemos configuraciones que permiten que las cosas fluyan y tenemos configuraciones que enfrentan situaciones de una manera mucho más visible quizás que desde una cuadratura porque son oposiciones y contrariedades. Pero ahí tenemos como lo que está ocurriendo durante este día.
¿Qué podríamos decir? ¿O qué dirías tú al respecto? A mí me parece interesante de esta luna, además de lo que comentas, que veo, o sea, como justo cierta preponderancia benéfica, pensando que el Sol está en el término de Venus y que la Luna está en el término de Júpiter y que Saturno, vamos, sigue en el término de Venus también por ahí. Y creo que eso puede de alguna manera ayudar a suavizar quizá un poquito como la tensión propia de una luna llena y que al haber esta, como decirlo, como esta fortaleza de tierra y de agua, porque si bien hay fuego en el cielo, el fuego está en aversión a lo que está sucediendo en Leo, quiero decir, a Ujú, la luna, y en ese sentido sigo creyendo que es una luna que tiene mucho que ver con conectar con lo que está enterrado quizá pues en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en nuestra intuición, como detenernos, el observar de alguna forma cómo nos estamos sintiendo, cómo lo que está pasando en nuestro entorno, como encontrando o buscando primero el diagnóstico, digamos, cómo estamos primero en términos más emocionales y por otro lado, cómo estamos en términos más concretos y a partir de ahí, pues empezar mm, pues a decidir, ¿no? Hacia dónde nos queremos mover. Me parece por ahí interesante ese, sí, como esa preponderancia agua-tierra, digamos. ujú. A mí me hace pensar mucho en lo que ocurrió en junio, que en junio la luna nueva fue en Géminis y Mercurio ya había entrado en Géminis. Eh, por aquí se ve, Mercurio ya estaba en Géminis. Y bueno, al día siguiente entró en Cáncer. Bueno, una semana después. El tema es que en julio, por lo que estamos viendo ahora, Mercurio sigue estando Ahí, presente en esto. Como que si bien los signos cambian, y hay una versión a lo que pasó en Géminis también, porque la luna nueva fue en Géminis. Mercurio, que es el regente de Géminis, sigue estando en juego acá. Entonces, hay algo que tiene que ver con este planeta y lo que este planeta simboliza. Y con las regencias que posiblemente tiene Mercurio dentro de posiblemente nuestra carta, o si esto está siendo realmente relevante para nosotros de una manera más específica. Otra cosa que es interesante es que la luna está en Capricornio, entonces está en un sitio que es no cómodo para ella, está en la antítesis o podríamos decir que es en el lugar contrario a su propio domicilio, detrimento, que es la otra palabra que se ocupa para esto, y eso hace que la luna también tenga una cierta situación, eh, si bien está en su punto de culminación, es decir, donde se muestra completa y vemos todo lo que ha traído durante esta lunación y se ve su fruto completo. Por otro lado, está en un signo donde la luna se siente fuera de sí completamente y no tiene los recursos y herramientas que ella necesita para poder actuar. Es como que tiene los contrarios, entonces tiene que valerse de otras cosas para poder actuar. Y esto tiene que ver con quizás con la reserva, con sentirse emocionalmente quizás, eh, no sé si disminuido es la palabra, pero es como que tiene que, retraído. eso, retraído. Em, Quizás no puede expresar tanto y también es mucho más austera, como que no va a quizás cuidar de la misma manera que normalmente lo haría, no sé, una madre con sus hijos, quizás va a hacerlo, pero de una manera mucho más austera, pensando metafóricamente en la luna. Entonces, eso quizás podría traer cierta dificultad, a pesar de que hay varias cosas buenas. ¿Dónde está la dificultad? En esta oposición de la luna con Mercurio, que tiene que ver con algún quizás olvido, algo que no se hace. Generalmente la Luna y Mercurio tienden a traer estas situaciones cuando están en oposición, situaciones de la mente, recuerdos que se van o alguna situación que teníamos que hacer y no la hacemos porque se olvidó directamente. Em, sí, eso, y bueno, los acercamientos de Júpiter y Saturno. Claro, y que también ahí me gustaría agregar que Ujú, algo que me parece interesante es que si pensamos esta luna como la continuidad, por así decirlo, o la culminación de la luna nueva en Capricornio que sucedió en diciembre del 2022, me parece muy interesante porque ahorita que mencionaste lo de Mercurio, ujú, eso me llevó a recordar que en aquella luna
también estaba Mercurio en Capricornio. Es decir, Ujú. Mercurio estaba como ahí pegado, involucrado en estas lunaciones, pero en diciembre Mercurio no estaba tan cerca de la lunación y estaba más bien muy cerca de Plutón. Entonces eso me hace pensar en que un proceso que, vinculándolo con esto que mencionas como del olvido, lo que fuere, algo que quizá dolió o que se transmutó o que se perdió o lo que fuere hacia diciembre del año pasado, quizá ahora está necesitando como volver a traer atención a eso o relacionarse con eso desde otro lugar. Pero me parece que a pesar de la dificultad que entraña, como dices, el que la luna esté en Capricornio, viéndola como la continuidad de aquella luna nueva de diciembre, está menos, o sea, como que es menos compleja, digamos, de cómo fue la luna nueva. Entonces pienso que es como un poco como, o sea, sigue siendo adverso, pero al mismo tiempo ya hay como un poquito de respiro, por decirlo Ujú. de alguna forma. Poco de alivio, sí, y totalmente. Bueno, eso tenemos respecto de la luna llena en Capricornio. Vamos a continuar con el mes porque todavía tenemos varias configuraciones más que ver. Y vamos a avanzar un poco más de días en esta ocasión. Si estamos en el 3, avanzamos hasta el 10. Obviamente dentro de estos días hay más configuraciones ocurriendo que posiblemente vamos a mencionar, pero las más relevantes, las que estamos conversando en esta ocasión, y la que ocurre durante este día 10 de julio es que Marte entra en Virgo. Y ahí lo hice, ahí se ve en el diagrama. Marte entra en Virgo. Y es bastante especial que Marte entre en Virgo porque los últimos momentos que tuvo Marte durante su tránsito por el signo de Leo, el Sol, que es el regente de Leo, entró en Cáncer. Por lo tanto, el regente de Leo no era capaz de ver este signo. Eso significa que no logra hacer completa recepción del planeta que está en su signo o en su casa, porque no lo ve. Y al entrar Marte en Virgo, tiene, al menos por un momento, un alivio entrando en un signo donde él tiene cierta regencia. Marte tiene cierta regencia con Virgo porque es regente de triplicidad, entonces le puede dar cierto soporte a este planeta de una mejor manera, hablando técnicamente, de una mejor manera que Leo. Y Mercurio por un instante, por unos días, va a estar mirando, bueno, no por unos días, por unos instantes realmente, va a estar mirando lo que ocurre en Virgo. Entonces eso genera que Marte entre de una manera bastante, quizás, podría decir que positiva, como quizás mostrando alguna diferencia primero con lo que estaba ocurriendo por su tránsito en Leo y en segundo lugar porque por unos instantes va a estar siendo recibido en un lugar donde también tiene triplicidad. Entonces eso es generalmente algo que puede elevar a un planeta y sus significados pueden ser entregados bastante, bastante bien. Mm. Y que ahí también me parece interesante que, como dices, Marte gana dignidad y en ese sentido puede, pensando en la significación, bueno, una de las significaciones naturales de Marte, como la acción, simplemente, eso puede ser algo constructivo en términos de hacer más eficientes ciertos procesos o de ponerle orden a cosas que queremos por ahí hacer o desatorar o lo que fuere, Ujú, desde una perspectiva más práctica y quizá no tan, no sé, como apasionada o más abrupta, digamos, como pudiera llegar a ser en Leo. Y si bien creo que hay ¿cómo decirlo? Lo vamos a hablar más adelante, pero eventualmente, o sea, desde que entra a Virgo, Marte ya está aplicando a una oposición a Saturno. ujú, Entonces tampoco va a ser como miel sobre hojuelas, digamos, ujú, ese tránsito, pero creo que tampoco es necesariamente algo intrínsecamente negativo. Digo, no, me voy a adelantar un poquito, pero lo que quiero decir es que si de pronto Saturno en Pisces puede estar demasiado así como que en la nube, ujú. de pronto va a llegar Marte a decir, bueno, ya, ya Un mucha poco de nube, orden. ya vamos a aterrizar. Mm, Exactamente, y en ese sentido, a pesar de las complicaciones que también pueda llegar a implicar una oposición, también puede llegar a traer cosas constructivas, me parece, mm, y que además es interesante que dices, esa recepción que comentas, aunque sea breve, entre Mercurio y Marte, digamos, va a cambiar muy pronto, porque también muy poco después de que Marte ingresa en Virgo, Mercurio también cambia de signo a Leo, entonces hay un cambio ahí también que me parece que pone las cosas en movimiento, porque tanto Marte está llegando a un lugar más operativo, digamos,
y también Mercurio está pasando a un lugar que es más activo, en principio, más exteriorizado, como puede ser Mm, Leo, y no este lugar más introspectivo, más subjetivo, digamos, que puede llegar a ser Cáncer. ujú. Y además de lo que mencionabas de Saturno en oposición con Marte, la gran diferencia que podría haber también con la relación de Marte y su relación o convivencia, podríamos decir, con Júpiter, cambia, porque ya no están en Claro. cuadratura. Y eso podría generar cierto alivio. Es como que se genera una tensión por un lado, pero se alivia otra. Entonces, me da la idea de que algo puede que se solucione o cambie, o como que ya no hay un problema con esto, por lo que principalmente podría significar Marte, que son desafíos que de repente son bastante intensos. Pero ahora con Júpiter en Trígono, puede ser que ahí se empiecen a encontrar soluciones respecto de lo que esté pasando con Marte, mientras Marte se va acercando hacia Júpiter por Trígono y ya no por cuadratura como fue semanas anteriores, donde hubo una cuadratura Ujú. entre Marte y Júpiter. Eso en primer lugar, dando a entender un poco este lado más bien positivo y ya vamos a hablar de esta oposición de Marte y Saturno porque se da pronto, porque Saturno está retrogradando, entonces va a ser una aplicación doble. Y también quería mencionar que este día Mercurio está haciendo una oposición con Plutón. Esto es bastante relevante porque Marte está entrando en un signo de Mercurio, entonces Mercurio gana como poder sobre Marte, pero a la vez se ve enfrentado a lo que significa Plutón. Y Plutón en ciertas maneras tiene formas bastante de Marte, en, como en conjunto con lo que también significa Saturno. Es como muy similar, o al menos así lo veo yo a Plutón, como un Saturno y un Marte en potencia. Entonces Mercurio se ve enfrentado a esto nuevamente, con lo que tú decías, que hay cosas que ocurren antes, muy parecido a lo que se veía con la luna llena en Capricornio. Estas temáticas posiblemente se ven aún más evidentes y realzadas en este momento. Este día específico la luna está en Aries haciendo una cuadratura con Mercurio, entonces aquí hay como un cierto orden y desorden, porque Marte entra en Virgo, pero la luna que está en Aries está enfrentándose en una cuadratura con Mercurio y Mercurio en una posición con Plutón, perdón. Entonces se genera como un cuadro bastante interesante, como que eh, hay cosas que son relativamente buenas que ocurran y hay otras que nuevamente se nos ve como un enfrentamiento sin poder eludirlo o evadirlo. Evadirlo, sí. Y que me parece también bien interesante que, mm, o sea, se perfecciona antes, pero técnicamente ahí todavía está activa ese trígono que está haciendo Mercurio a Neptuno, Ujú, porque en términos de perfección es como primero el trígono, y luego la oposición a Saturno, y a Saturno a Plutón, perdón, y después ya el cambio de signo. Pero están tan cerca por grado tanto Neptuno como Plutón, que técnicamente son unos días en donde está activo tanto el trígono a Neptuno como la oposición a Plutón, y que ahí me parece que es bien, ¿cómo decirlo? Dependiendo de qué esté informando Neptuno a Mercurio, creo que la confrontación con Plutón va a tomar un tono distinto, porque si Neptuno está de alguna forma inspirando, conectando a Mercurio con una dimensión pues significativa, quizá si bien ese contacto sí saca chispas, como comentas, de mm, alguna forma también puede ser una confrontación necesaria para darle acción a esa inspiración. Pero si Neptuno está informando a Mercurio de pura fantasía, pura ilusión que no viene al caso, o de una nostalgia necia o lo que fuere, mm, ahí Plutón va a ser como, bueno, o sea, ya, ¿no? ujú, Ya de alguna manera como que puede ser bastante más confrontativo el ver romperse, quizá como una ilusión o una fantasía, o conectar con alguna desilusión por ahí más duramente, digamos, aunque bueno, ya eventualmente ya se irá moviendo Mercurio de ahí, pero sí está en un lugar complicado, digamos. mm. ¿Con qué cosas nos podría enfrentar Plutón? Pensando en qué significa Plutón y esta configuración de oposición. Si pensamos en que las oposiciones muchas veces son algo que como que no funciona bien, como que
algo que tenemos que reparar, así como suponte Mercurio significa un disco duro. Plutón podría mostrar que ese disco duro está malo y que necesitas comprar uno nuevo o llevarlo a reparar, pensando en algo muy práctico. Pero también pueden ser situaciones que estén conectadas con recuerdos o con conversaciones que pueden llegar a ser muy profundas y que no quizás de inmediato no se entiende hacia dónde van esas conversaciones o relaciones que se generan principalmente por este Plutón, porque Plutón en general se piensa como un planeta bastante profundo, que escarba un poco en la oscuridad, en lo que no queremos ver, en los temas tabú. Entonces hay un enfrentamiento con eso que quizás también sea revelador, quizás es la palabra, eh, durante este día. Entonces, si bien el protagonista acá es Marte, Marte entrando en Virgo, hay hartas cosas sucediendo alrededor de él durante este día, así como al menos para poner atención. Al día siguiente, que es la siguiente configuración, será al día siguiente, tenemos de inmediato a Mercurio entrando en Leo. Voy a adelantar acá. Ahí sí. Y ya Mercurio salió de Cáncer y se alineó en Leo. ¿Qué pasa cuando Mercurio entra en Leo? Bueno, Mercurio estaba en Cáncer, por lo tanto estaba siendo dispuesto o estaba a las órdenes de la Luna. Y ahora que Mercurio entra en Leo, Mercurio entra a estar en un lugar que es dispuesto por el Sol. Y obviamente como cambia de signo, también cambia su relación con los demás planetas. Entonces, desde Leo, no logra tener relación con Saturno ni con Marte porque están en aversión, lo cual para Marte puede ser un poco complejo porque su regente de domicilio no está ahí y también es el regente de exaltación, entonces como que Marte queda un poco desprovisto porque Marte en Virgo es capaz también de apoyarse a sí mismo, de darse sustento. Y mientras la Luna esté mirando también a Virgo, para Marte también eso es perfecto, está súper bueno. Y tenemos a Mercurio también entrando en una nueva relación con Júpiter que está en Tauro, porque se empieza a gestar esta cuadratura entre estos dos planetas. Y mientras Mercurio esté sin el Sol en Leo, Mercurio está quizás un poco desprovisto de el apoyo que le podría dar el Sol hasta que el Sol entre allí en Leo. También me parece interesante que otra cosa que puede abonar a como ¿cómo decirlo? Como cierta dificultad de Mercurio para adaptarse al nuevo territorio al que está ingresando, es que lo hace perfeccionando también cuadratura a los nodos lunares, que Ujú, están ahí justamente en el grado cero también, ya próximos a ujú, cambiar. Y ujú. en ese sentido, más allá de, ¿cómo decirlo? De otra cosa, de alguna manera mete cierta energía que puede ser inestable, digamos, en términos de lo que simboliza Mercurio, pero que justo creo que le están pasando tantas cosas que a partir de ahí va, o sea, como que va mejor, digamos. Ujú. Sí, y bueno, es verdad, ha pasado harto y va a seguir moviéndose. Mercurio en este momento está en una velocidad bastante alta, entonces su estancia en Leo va a ser bastante corta además. Entonces, eso es lo especial de este día, que Mercurio entra en Leo y tiene las relaciones, como ya decíamos, como tú mencionas también con los nodos, en una cuadratura. Los nodos en cierta forma tienden a intensificar o a si intensifica, también quita intensidad a los planetas, pero estando aquí en una cuadratura, eh, no hay si es que intensifica o que disminuye. ¿Cómo lo dirías tú en esta cuadratura? Eh, yo pienso que las cuadraturas tienden, a los nodos quiero decir, Ujú, tienden a ser caóticas justo por ese doble impulso, un ujú, impulso hacia avanzar a un lado y otro impulso hacia no hacerlo. ujú, Y en ese sentido, de alguna manera, eso es medio esquizofrénico, digamos, y hace que el planeta que está en esa condición tenga que, pues como que adaptarse, digamos, a esa información contradictoria que de alguna manera está viviendo y que si bien en el momento puede ser incómodo,
pienso que en especial por lo que decías también tú, como toda esa oposición que antes hacía Plutón, lo que fuere, y además pensando que está aplicando a la cuadratura a Júpiter, esa, como que ese movimiento, digamos, que le están poniendo otros planetas a Mercurio, puede ayudar para que eventualmente cuando ya se perfeccione esa cuadratura a Júpiter, Mercurio ya es un poco más, bueno, lo que Mercurio simboliza es Ujú. un poquito más claro y menos caótico que cuando estás recién ingresando al signo. No sé si esto tiene sentido para ti. Y esas son las cosas que significa Mercurio. Podríamos recalcarlas nuevamente, que tienen que ver con, primero, la mente, la lógica, la razón, con estudios, con enseñar, con aprender, personas que se dedican a estudios o a estudiar. También hablamos de temas de comercio, de mercado. ¿Qué más? ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué agregarías tú? Pues bueno, puede ser también, o sea, pensando no solamente en términos psicológicos, sino hacia afuera, gente joven en Ujú. general, personas, hermanos quizás, ¿no? También relación con, por ahí, con hermanos. Mm, Incluso también temas de dinero, creo, porque bueno, lo mencionas en el tema de las negociaciones o los Mm, intercambios, pero también temas como tal de números, digamos, o de cálculos o lo que fuere. ujú. Y también hay cierta conexión con el como ámbito eh, espiritual del alma, quizás lo más racional de cierta forma de esa área, pero sigue teniendo una conexión. Entonces ahí tienes como un espectro bastante amplio de qué cosas podrían verse afectadas por estas cuadraturas que estamos mencionando con los nodos, hacia dónde ir, qué hacer. Y que en cierta forma también tiene se realza, podríamos decir, por esto que está generándose entre Mercurio y Júpiter, que unos días después se va a dar directamente. De hecho, vamos a adelantar, aprovechar de adelantar ya los días. Estamos a 11, el día 17. Avanzamos al 17 y bueno, el día 17 tenemos varias cosas iniciándose o sucediendo. Lo que sucede primero el día 17 es esta cuadratura entre Mercurio y Júpiter. No es lo único, pero es lo primero que sucede o que podemos traquear durante el día. El día tiene 24 horas y suceden tres cosas muy importantes. La primera es esta, la cuadratura entre Mercurio y Júpiter. Júpiter ha tenido cuadraturas ya con Venus, con Marte y ahora se enfrenta a una con Mercurio. Es como que está teniendo problemas con todos. Desde este mismo Y lado, sí. claro, me parece interesante que justo al estar Mercurio en Leo y encontrando como un común denominador entre lo que puede ser el exceso o bueno, la energía de Leo o del Sol desequilibrada con lo que también puede ser la energía de Júpiter desequilibrada, pienso que como decirlo, como que esa tensión que Mercurio de alguna forma está teniendo con Júpiter y que viene de estas otras tensiones previas, puede mucho tener que ver con poner a prueba la forma o la seguridad o la confianza con la que pensamos o nos expresamos o comunicamos o todas estas cosas que mencionábamos antes sobre Mercurio, porque parte de la clave, por así decirlo, de lo solar es tener la suficiente confianza para hacer las cosas y aventarse, digamos, pero al mismo tiempo la suficiente mesura para tampoco sentir que la puedes con todo y que el universo gira a tu alrededor o lo que fuere, y que en ese sentido creo que ahí va a haber como decirlo, se va a visibilizar en qué espectro estamos, si nos está haciendo falta quizá más seguridad, más confianza, más el conectar con esta actitud más sola, o si ya nos pasamos un poquito de la raya, digamos, en esa dirección. Mm. Y también tiene sentido con el juego que hace el Sol con Mercurio en este instante en el cielo, porque Mercurio ya se alejó en este momento lo necesario. Si no me equivoco, sí, hay más de 15 grados entre los Sí, dos. Entonces Mercurio ya no está bajo los rayos del Sol, entonces es visible en el cielo. exacto. Eso también hace que Mercurio sea capaz de mostrarse tal cual es. Del todo. Mercurio, según los autores antiguos, no tiene tanto problema con acercarse mucho al Sol, pero aquí ya de lleno ya no está bajo los rayos del sol, entonces hace que Mercurio sea muy capaz de mostrar sus propios atributos, que en este caso igual están relacionados con el sol porque Mercurio está pasando por Leo.
Mm, Entonces eso quizás le da un punto más a lo que estamos mencionando. Eh, sí. claro. Y que finalmente sería, por ahí, quizá no exactamente ese día, pero alrededor de ese momento, esa, como dices, reaparición ahora como un planeta vespertino, ¿no? Como una estrella vespertina, Ujú, pensando que vuelve a aparecer, pero desde un lugar diferente a donde había aparecido previamente. ujú. Eso quiere decir que si tú vas en la noche, al atardecer, Mercurio se va a ver muy, muy pronto después del atardecer. De hecho, en este momento deberían verse los tres. Debería verse Marte, Venus y Mercurio en la noche o al atardecer. Entonces va a ser como bonito ver las estrellas porque van a ser las tres visibles ahí hacia el 17 de julio. Y de hecho va a ser muy visible porque ese mismo día está la luna nueva en Cáncer. Entonces, la luna no está oscureciendo o nublando a ningún planeta. Las estrellas van a ser súper visibles durante esa noche. Y bueno, ese día es lo siguiente que ocurre. Tenemos la luna llena, perdón, la luna nueva en Cáncer. Eso quiere decir que iniciamos y bueno, terminamos un ciclo que inició en Géminis y iniciamos uno nuevo que ahora comienza en Cáncer. En esta ocasión no hay ningún planeta en Cáncer directamente, como si lo fue anteriormente Mercurio presente en la luna llena y la luna nueva anteriores. En esta ocasión no. De hecho, Mercurio no tiene tanta participación directamente porque está en aversión a la luna nueva. Venus también está en aversión. Eh, Positivo es que esto ocurre con un sextil de Marte, no tan intenso porque Marte está en el grado 4 y la Luna ocurre en el 24. Júpiter está haciendo un sextil también. Tampoco es tan intenso pero porque está en el grado 11, pero al menos está allí. Saturno también está haciendo un trígono desde Pisces. También es lejano, pero es un trígono. Y tenemos quizás de los planetas vamos a decir, modernos, a los tres bastante como presentes. Tenemos a Urano haciendo un sextil. Urano está en el grado 22 y la Luna ocurre en el 24. Neptuno está en el grado 27 y la Luna en el grado 24. Y Plutón en el grado 29 y la Luna en el 24. Estos dos últimos acercándose hacia la Luna nueva porque están retrogradando, entonces como que aplican por ambos lados. Entonces, está bastante interesante porque no hay, hacia la Luna no hay ninguna cuadratura u oposición, o sea, no hay ninguna cuadratura, pero sí hay una oposición de parte de Plutón, que es como quizás la más evidente de todas. Y Júpiter está haciendo sextil, hay varios haciendo, perdón, trígonos también. Entonces, eso está interesante para esta luna, de cómo se viene a gestar o se viene a mostrar. Lo primero que está ahí como relevante es esta aparición de Neptuno y Plutón intensos con la luna. Sí, totalmente. Y que pienso que puede ser bastante retador, en particular el contacto con Plutón, Ujú, en términos emocionales, o afectivos o físicos incluso. Pero también creo que sigue marcando mucho ya como esta dimensión regenerativa que Plutón, perdón, lleva ya un rato haciendo todo ese tiempo que ha estado como en esos últimos grados de Capricornio, si bien ya pasó un ratito a Acuario, terminó volviendo y está como decirlo, como culminando en ujú, cierto sentido esa influencia que está teniendo ahí en los últimos grados de Capricornio, y pues a la luna le toca recibir como de alguna forma todo ese recorrido que Plutón ya lleva por ahí, y que esto trasladándolo a la experiencia de las personas, pues todo lo que cada quien ha estado de alguna manera transmutando, purgando, lidiando como con esa dimensión desde la zona de Capricornio de sus cartas, de alguna forma es como otro capítulo, pero al mismo tiempo ya un capítulo que va de salida, digamos, ¿no? O sea, mm, porque si bien Plutón sí puede ser todavía bastante turbulento por ahí, algo que a mí me resulta lindo es que, como bueno, sí, pero ya, ya me voy, mm, ¿no? Ya después ya voy a ir hacia Acuario y pues ya los temas serán otros, digamos, ¿no? No esos mismos que ya llevan un rato largo ahí como trabajándose en esa zona. ujú. Y
Y podríamos agregar a esto el hecho de que está Neptuno también por acá. Mm. Posiblemente como Neptuno también está retrógrado, hay como cierto acercamiento. Bueno, es un trígono, entonces eso siempre va a ser a favor de la Luna en este caso. Pero posiblemente hay cierto acercamiento a ciertas ideas o ensoñaciones, ideales que quizás se tienen que manejar de una manera distinta, quizás esperábamos ciertas cosas y ahí se viven desilusiones o incluso engaños, por lo que Neptuno podría estar trayendo de esta manera retrógrada. Quizás va a haber que lidiar con eso, con lo que hemos tenido en nuestra cabeza, quizás o en nuestra mente, como ideas de lo que vamos a hacer o de las relaciones que tenemos o del entorno que estamos compartiendo y quizás eso también se tenga que reconfigurar debido y quizás está la herramienta para hacerlo porque Neptuno se está acercando con un trígono, entonces siempre que hay un trígono está la facilidad o la fluidez para poder conectar con esta idea y que termine siendo constructivo finalmente. Entonces, Y también, sí. ay, perdón que te interrumpí, pero ahorita que decías eso me hiciste pensar en que también puede ser una especie de volver a buscar refugio, ya sea a través de algo artístico o de algo espiritual, pensando que Neptuno también tiene esa Ujú, connotación y que de pronto lo retrógrado también puede llegar a ser como vuelvo a buscar como ujú, ese confort o ese apoyo en algo, insisto, creativo, artístico, espiritual, lo que fuere, que puede ayudar a transitar esa turbulencia, digamos, que Plutón puede estar señalando desde un lugar más, pues más tranquilo, digamos, ¿no? ujú. Ahora, el asunto es saber si esto va a ser realmente relevante para la vida de uno o para el momento que uno está viviendo. Personalmente siempre diría que las lunaciones son importantes si estás teniendo un año de la luna o un año del sol, porque los cambios que están haciendo ellos siempre van a ser muy relevantes. Eso quiere decir que el sol y la luna tienen que estar activados en tu carta natal o principalmente cáncer, que en este caso, o Leo, que son los signos regidos por estos planetas. Eh, a menos que tú tengas el sol y la luna en algún signo que también pueda estar activado, pero eso ya tendríamos que ir como mucho más al detalle de cada carta natal para poder saber eso. Pero al menos tener en consideración que si estás viviendo un año del sol o un año de la luna, esto puede ser bastante significativo y las lunas siempre hay que quizás mirar la información que traen, en qué signo de tu carta, o sea, en qué casa, perdón, cae cáncer, con qué casa coincide cáncer, para saber de qué área también va a estar hablando más bien en lo específico, porque nosotros acá estamos hablando de una manera bastante más general, que todavía necesita llevarse como a la práctica o a lo específico y especial que tiene cada carta natal. Entonces, ahí tenemos la luna nueva que empieza todo este ciclo. La luna nueva va a tener su luna llena en Acuario en esta ocasión. Entonces, también va a dar una situación bastante interesante. No con Capricornio la luna llena, sino con Acuario. Y bueno, este día no ha terminado, el 17 de julio, perdón, no ha terminado. Unas poquitas horas después de que la luna se da, tenemos un cambio en el eje nodal. En cierta forma, la luna sigue siendo, eh, después de la luna nueva, sigue siendo ella muy importante porque tenemos un cambio en el eje que genera la luna en relación a el eje que también tiene el sol. ¿Sí? El eje que tiene el Sol desde la perspectiva de la Tierra, el eje que genera el Sol alrededor de la Tierra, entre comillas, genera una banda o genera como un... ¿Cómo le llamamos? La palabra se me fue. Eclíptica. Esa, genera una eclíptica, que es como un círculo que está alrededor de la Tierra, y la Luna también genera una eclíptica o un movimiento en círculo alrededor de la Tierra. Y cuando estas dos bandas o eclípticas se unen, sabemos que en ese lugar se van a gestar los eclipses. Por eso es tan importante el eje nodal, porque no tan solo ellos mismos tienen cierto significado, sino que también nos indican cuándo van a ocurrir los eclipses, y los eclipses siempre han sido, a través de la historia de la humanidad, un momento muy especial, que es esperado, del cual se tiene entre susto y no, temor y no, dependiendo
de la cultura y dependiendo de en qué momento de la historia se haya analizado un eclipse, pero siempre los eclipses han sido un momento que se quiere como entender desde antes, para poder como anticiparse a lo que ocurre en el siguiente eclipse. Entonces, el eje de los nodos es principalmente importante porque allí sabemos que los eclipses van a estar ocurriendo. Entonces, hay un cambio desde Tauro y Escorpio hacia Aries y Libra, que son los siguientes signos que van a recibir o que estarán recibiendo a los nodos durante un año y medio. Sí, un año y medio que van a estar transitando esos signos. Claro, y que ahí eso que comentas me parece bien interesante porque justo ya con el cambio de los nodos, o sea, si bien antes ya lo podíamos haber considerado se hace más visible que la luna nueva también sucede en cuadratura a los nodos, lo cual además de que también le abona como a esta dimensión un poco caótica a la situación, Ujú, también nos habla de que justo esta es una lunación que antecede al próximo eclipse que sucederá 3 meses después en octubre, que ujú, será, pues bueno, ya justo como sobre este eje Aries Libra, pero que también podemos ir trazando, si queremos irnos hacia atrás, digamos como en este otro eclipse que tuvimos antes en Aries, justamente en el grado 29, donde de alguna manera podemos ir viendo cómo se han estado moviendo las cosas. Y en ese sentido creo que esta luna tiene una cualidad muy como de un antes y un después, que va a seguir dramatizándose ya cuando comencemos la temporada de eclipses más adelante del año, pero que desde ahora ya podemos empezar a ver cómo se van acomodando por ahí las cosas, porque también ahora que escuchaba como que hablabas de los eclipses, la palabra que me vino a la mente cuando pensamos en los eclipses, como ominoso, digamos, ¿no? Porque más allá de si tenemos una visión más fatalista, más oscura o ujú, más positiva o entusiasta ante los eclipses, ujú, creo que algo en lo que podemos estar de acuerdo, pensaría que todos los astrólogos o la mayoría por lo menos, es que sí se trata de un evento importante, que como bien decías, ahora no estamos hablando de un eclipse y estamos hablando de una lunación que antecede al eclipse, pero a partir de ahí de alguna forma, sí, como que se van acomodando, digamos, como esas piezas que después se van a mover más ujú, visiblemente con el eclipse de octubre. ujú. Y bueno, nos quedan todavía eclipses en el eje anterior, que sería en este caso ya Tauro y Escorpio. Nos queda el eclipse de Tauro, que va a ser en octubre, y tenemos un eclipse en Libra. Son esos dos eclipses los que vienen. Fue el de Aries y Escorpio primero, y ahora viene Tauro y Libra. Respecto de los nodos, bueno, hay varias cosas bastante especiales respecto de ellos. Es que sus naturalezas son bastante interesantes. El nodo norte, que es la parte que apunta hacia el hemisferio norte, en este caso, vamos a decir que ese generalmente intensifica las situaciones que están cerca de él y hace que los benéficos se vuelvan más benéficos, muestren más atributos, muestren más su fuerza. Y en el caso de los maléficos podría también aumentarlos, como que tiende a intensificar en gran manera a los demás planetas. Y en el caso del nodo sur, se entiende como un nodo que puede ser un poco más desafiante o maléfico porque tiende a disminuir a los planetas. Entonces, si hay planetas benéficos cerca del nodo sur, tienden a ser un poco más disminuidos y tienden a tener un poco menos de fuerza. Entonces, en el caso de los planetas maléficos, no tengo exactamente claro si los disminuye o no, si eso es bueno algo, eso es algo bueno o no. Ahí podría ser más debatible. Eh, Al menos del nodo norte, eso lo tengo claro. ¿Qué dirías tú? Híjole. Bueno, es que en lo personal, mi aproximación a los nodos me inclino de pronto más hacia la forma védica de trabajar con los nodos lunares, Ujú, pero para no entrar ahorita en ese saco y ujú, pensándolo solo desde la perspectiva helenística, yo pensaría que, ¿cómo decirlo? O sea, que efectivamente el nodo norte hace que algo crezca y que el nodo sur hace que algo decrezca o se reduzca, digamos, pero que no necesariamente es tan automático el que, por ejemplo, si un benéfico está junto al nodo norte, sí creo que incrementa el poder del benéfico, pero ya también dependiendo la condición que tenga ese benéfico y otros ujú, factores, eso también puede llegar a convertirse en algo
excesivo, digamos, ¿no? En Ujú, algo que eventualmente también pueda llegar a causar algo, no sé, como obsesión o un exceso que no necesariamente sea constructivo, incluso cuando pensamos en benéficos, aunque sí creo que incrementan la buena fortuna que el benéfico esté simbolizando. Y en el caso de los maléficos, creo que hay una dimensión que sí reduce, digamos, el poder maléfico, pero primariamente tiene que ver con, como también el aprender a lidiar con ese maléfico, porque cuando cualquier planeta, pero ahorita pensando en los maléficos, ve disminuida cierta parte de su poder, por así decirlo, por un lado está bueno porque su poder de dañar se disminuye, pero por otro lado quizá no es tan bueno, ¿no? Porque cuando necesitamos poder maléfico para defendernos, para poner ujú, límites, para alguna otra situación, si ese poder está disminuido, se puede volver problemático también. ujú. Entonces, esa sería mi visión al respecto. Claro. Así como para simplemente decir que por qué la astrología védica y la occidental o helenística están en ese sentido, quizás no están tan de acuerdo, es porque una lo ve al revés de la otra, el hemisferio norte. El nodo norte es considerado maléfico en la O mal, védica, ¿sí? Y el nodo sur es considerado benéfico, cosa que es al revés en la occidental. Entonces, quizás ahí no hay necesariamente un punto de acuerdo, pero es interesante notar por qué esas situaciones se dan en cada una de las astrologías, porque hay una base, se entiende de una manera que generalmente se atribuye como a las mismas situaciones. Eh, claro, mm, porque ahora que lo mencionas, creo que, ¿cómo decirlo? Aunque parece algo completamente contradictorio, en realidad sí hay un acuerdo, mm, solo que la diferencia está en dónde pones la atención o dónde crees que está lo bueno o lo malo, por así ujú, decirlo. Porque el Nodo Norte, me parece que ambas tradiciones estarían de acuerdo que tiene que ver algo más con lo material, con lo concreto, con lo visible. Solo que justo la astrología occidental, por decirlo de alguna manera, tiene más este acercamiento hacia lo que es bueno, es lo concreto, es lo que se ve, es lo ujú. tangible. Y la astrología védica, digo, no soy experta ni mucho menos, ¿no? Pero así como a nivel ignorante, pero lo poquito que sé, de alguna manera tiene más esta cualidad de eso no es lo que es bueno es lo espiritual y como esta conexión con lo que no se ve y con lo inmanente o lo que fuere. Y en ese sentido, lo que acerca a la materia, digamos, está un poquito despreciada desde esa perspectiva y está más valorada como esta dimensión que nos acerca hacia lo espiritual o lo que Mm, fuere del nodo sur, pero que otra vez, si eso lo quieres trasladar así, pero a ver qué vas a lograr concretamente en la vida, puede ser complicado cuando el nodo sur está involucrado. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tienen una visión similar, solo juzgan diferente lo que es bueno o ujú. malo, dependiendo su propio sistema filosófico, de Exacto. creencia o lo que fuere. Siempre pasa y ahora que lo mencionas, es esta situación de cómo la lectura que genera cada cultura de la astrología puede variar, pero en general los significadores y los indicadores son generalmente se mantienen iguales, pensando en esta forma de astrología que es horoscópica, que proviene como del mismo sector del mundo. En general tiende a ser muy similar, solamente que como hay perspectivas del mundo, quizás como visiones que varían de repente bastante, eso también va a generar que ciertos componentes de la astrología tengan una relevancia distinta o un carácter distinto, pero es porque culturalmente ese aspecto es diferente. Como en este caso el nodo sur, como tú dices, considera algo espiritual, pero el occidental todo es mucho más material. Entonces, como es espiritual y espiritualiza todo, acá se necesita que todo sea más material. Entonces, ¿cómo lo concretizo y lo bajo a la tierra? Entonces, ahí estaría como el asunto. Ahora, quizás para al revés también sería como, ¿cómo espiritualizo esto que es tan material? Quizás no se logra congeniar tan pronto. Bueno, pero ahí tenemos Claro, quizás, no sé si es un debate que vamos a lograr nosotros finalmente resolver. resolver. ¿Me querías agregar algo? No, solamente quería decir que en realidad, o sea, más allá de los distintos enfoques, bueno, al menos de los más tradicionales, como puede ser la astrología védica o la astrología tradicional occidental, creo que hay un acuerdo que no necesariamente se sostiene en la astrología más moderna, como, bueno, en la astrología más moderna, que es que sea como, sea donde sea que estés poniendo el foco, a final de cuentas, ambos nodos necesitan equilibrio porque fácilmente se pueden ir al desequilibrio.
ya sea el desequilibrio del Mm, exceso o el desequilibrio del déficit. Y ambos pueden ser problemáticos. Eso me parece que es importante rescatar porque más allá de la preferencia mm. particular de cada quien, creo que es importante considerar que ni muy, muy, ni tan, tan, digamos, ¿no? Como que es algo ahí con los nodos. Ujú, perfecto. Eh, y bueno, algo que más resaltar respecto de los nodos es simplemente que en esos lugares vamos a tener los eclipses durante un año y medio por lo menos. Ya iniciamos el primero que se vio en Aries, entonces si queremos ubicar quizás en nuestras cartas, en la carta natal, dónde se están dando estas situaciones de cambio, posiblemente las vamos a ver en esos ejes, que son, ahora va a ser Aries Libra. Entonces sería interesante que ubiques en tu propia carta natal dónde se ubican estos ejes, con qué casas coincides y qué casas, perdón, y qué temáticas finalmente van a traer los próximos eclipses, que en general son cambios que se gestan en 6 meses y se dan a mostrar en 6 meses. Son cambios grandes, posiblemente que te llevan de un estado a otro sin necesariamente tener tan claro cómo llegaste de un lugar a otro. Quizás no son, tiendo a pensar que son como bastante como Marte, como en ese sentido, como bien disruptivos, como que hay cambios, no los veías venir, aunque las temáticas las sepas. Y Eh, que no los controlas. Ujú. Están un poco fuera. Bueno, como pasa un poco con las cosas que están relacionadas con la luna, el lote de fortuna, los eclipses, que hablan de este destino que nosotros no podemos controlar, que son cosas que simplemente suceden y que, con las cuales tenemos que lidiar y aprender quizás a enfrentar. Ujú. Ok, entonces tenemos con este día. Avanzamos un par de días más hasta el de día 20, ahora sí, día 20 de julio, y tenemos a Marte llegando al grado 6 de Virgo, enfrentándose a Saturno en el grado 6 de Piscis. Que está bien interesante esta oposición que hacen ambos planetas. Primero porque Saturno está retrógrado y Marte está avanzando. Eso quiere decir que un planeta va retrógrado, va retrocediendo, el otro va avanzando y se encuentran los dos aplicando a esta situación, lo que genera un encuentro un poco más intenso de lo común, que si los dos estuvieran avanzando. O sea, los dos planetas están aplicando el uno al otro, entonces ambos están enfrentando sus posiciones de una manera quizás bastante brusca en esta oposición. Los movimientos de Saturno con Marte son una medición también que se hace del tiempo, al igual que las conjunciones y las configuraciones que hacen Júpiter con Saturno. Las de Marte con Saturno también se consideran como una conjunción o situaciones especiales respecto de los significados de estos dos, como que nos demarcan en cierta forma qué situaciones o circunstancias se están viviendo dentro de muchas otras más. Es como la más pequeña o una de las más pequeñas. Tenemos la conjunción o la gran conjunción que es Saturno-Júpiter y luego toda la relación que hace Júpiter con Saturno. Y luego tenemos la conjunción de Saturno-Marte, que es considerada más pequeña y toda esa relación. Y obviamente también se toma en cuenta los significados de ambos planetas. Por lo tanto, esta conjunción también ya por los significados da ciertas pistas. Ahora, todo eso pertenece mucho más a la astrología mundial o mundana, que es una rama de la astrología que es bastante más compleja que la astrología natal, que implica que los astrólogos tengamos que estar mucho más preparados eh, para poder dar vaticinios respecto de estas mismas configuraciones. Pero aquí tenemos esta oposición. ¿Qué dirías tú respecto a esta oposición? Pues en principio me parece que es la configuración más disruptiva o complicada o tensa, digamos, de todo el mes, porque implica este choque entre dos fuerzas que no les gusta que les digan qué hacer y que no Ujú, les gusta ceder ante nadie más, como que cada una quiere seguir pues, su camino siempre, digamos, y se resisten a cualquier influencia distinta a la suya, pero pienso que si bien eso
le da como cierta, ¿cómo decirlo?, como potencial de complicación. Un poco lo que comentaba antes en cuanto a que al estar Saturno en un lugar del zodiaco, en donde puede ser que ser Saturno le cueste trabajo, porque en Pisces a Saturno le puede costar trabajo, no sé, quizá poner límites o quizá tener como tan claro hacia dónde moverse o Ujú, conectar con la motivación para hacer las cosas, porque está como en un lugar un poquito ¿qué digo? Tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero ahorita me estoy enfocando en ciertas dificultades que puede llegar a tener esa posición. Como que Marte llegue a activarlo, de alguna manera puede ayudar a desestancar cosas que pudieran haber estado por ahí estancadas, a tener un poquito más de claridad, como a que fluyan de alguna manera, o no sé si que fluyan, pero que se muevan cosas que quizá no estaban moviéndose tanto, a pesar de la dificultad de la opción. Y pienso, no sé hasta qué punto, pero al menos en cierta medida, Júpiter puede mitigar ahí un poquito la situación, porque si mm, bien Júpiter se está alejando de Saturno, Marte está aplicando a Júpiter. Y en ese sentido hay como algo, un mediador, por así decirlo, entre las necesidades de Saturno y las necesidades de Marte, que puede ahí encontrar pues un acuerdo por lo menos, ¿no? Si no ujú, reconciliación. Y que también algo que pienso en general de las oposiciones es que si bien son complicadas, en este caso que los dos planetas no tienen particular dignidad en ninguno bueno, Marte tiene dignidad por tipicidad en ambos, pero no es así como la culmine ujú, de la dignidad de ninguno de los dos, de alguna manera puede ayudar a que se equilibre el exceso, es decir, como el conectar con la parte constructiva de la energía pisciana y al mismo tiempo equilibrarla con la energía Virgo o conectar con lo favorable, digamos, de lo mercurial de tierra, pero equilibrándolo con esta dimensión jupiteriana de agua y que finalmente al estar Júpiter ahí en un signo de tierra, puede abonar a como decirlo, esa conexión con el propósito mayor, pero que al mismo tiempo es realista, o con una visión amplia, pero que también puede enfocar y encontrar ahí de alguna manera que no digo que sea fácil, porque sigue siendo una oposición a final de cuentas, ujú, pero me gusta ver el lado amable de las cosas y de ujú, alguna manera creo que ese Júpiter por ahí puede auxiliar en ese sentido. ujú. Al menos tenemos a alguien que puede prestar ayuda en esta situación. No podemos negar que es una oposición, por lo tanto, generalmente cuando se da una oposición es quizás un problema, un desafío grande que se nota. Marte y Saturno son los dos maléficos y de naturalezas distintas. Marte se expresa a través de quizás situaciones más eh, efusivas, entusiastas, y Saturno es mucho más reservado, es como más seco en su forma. Pero como tú decías, están en signos que le dan características también bastante como que restringen en cierta forma su propia naturaleza. Y quizás para Marte eso es bastante beneficioso finalmente porque quizás no le permiten ser, Okay. exacto, no le permiten ser tan entusiasta o proactivo o agresivo. Y Saturno, Impulsivo exacto, y Saturno no termina siendo tan seco o tan distante. Entonces, o rígido. exacto, hay alguna forma de mitigación pensando de una manera bastante como de los componentes que tienen los signos y las naturalezas de los planetas. Y Júpiter juega algo muy a favor. O sea, ninguno de los demás planetas está conectado como Júpiter, que esté conectado a los dos. Está el Sol también conectando con los dos, haciendo sextil y trígono. Eh, pero posiblemente el de Júpiter es mucho más cercano. Entonces eso hace que también sea muy importante. Entonces ahí tenemos esa oposición. Se podría presentar como un problema, se podría presentar como va a depender si queremos hablar de una carta natal, dónde está Marte en tu carta, qué hay en Virgo, qué casa coincide con Virgo y Piscis, y desde dónde se podría enfrentar esta situación. Entonces ahí quizás hay que tener otros elementos para poder juzgarlo de una manera no, no tan aventurada o general, pero al menos ya tienes algunas pistas de lo que podría significar. Ten en cuenta estos días del mes de julio, que va a estar ocurriendo esta oposición de Marte con Saturno. De ahí tenemos el 20 de julio. Eh,
Avancemos un poco más, ya vamos llegando hacia la segunda parte del mes, el día 22, que es lo próximo que tenemos como demarcado para este mes, como algo que queremos conversar, y es que mm, Venus estaciona retrógrada, empieza su camino de retrogradación en el cielo. Eso quiere decir que va al revés del camino común que ella tiene y se empieza de a poco a acercar al Sol. ¿Y por qué se da esto? Es porque Venus, desde la perspectiva de la Tierra, no puede alejarse más de cierta cantidad de grados del Sol. Y en este caso es como un signo y medio. A pesar de que en este caso no se da de esa manera, hay menos de 30 grados en esta ocasión. Eh, pero aún así, Venus ya no se puede alejar más del Sol y empieza a acercarse nuevamente. Y en esta ocasión es como una retrogradación. Entonces, es interesante porque primero los planetas, cuando entran en el periodo de retrogradación, primero estacionan. Eso quiere decir que se detienen, que es el momento como más adverso dentro de una retrogradación. A pesar de que Venus sea una benéfica, la benéfica menor, estar estacionaria. Entonces, generalmente ese momento, yo creo que todos los libros de astrología antigua, uno va a encontrar como una indicación respecto de cuando cualquier planeta estaciona retrógrado, sobre todo en la primera estación. Esta es la primera vez que se detiene. Generalmente es como el momento más indicativo de situaciones adversas respecto de ese planeta. Entonces ahí tenemos el día 22 de julio, estacionando Venus retrógrada. Eso es lo primero que ocurre este día. Y vamos a mencionar directamente los dos, yo creo, porque ocurren casi al mismo tiempo. Hay 20 minutos de diferencia entre que Venus estaciona retrógrada y el Sol avanza hacia Leo. Entonces tenemos ahora a tres planetas tenemos al Sol, a Mercurio y a Venus en Leo, y el Sol entra a su propio domicilio. Entonces tenemos dos situaciones que son, si las midiéramos por cómo se sienten, Venus no tan bien y el Sol muy bien porque entra a su domicilio y el otro empieza su retrogradación. Así que aquí hay cosas bien especiales. Yo creo que tienes ganas de, de resaltarlas o hablar acerca de ellas. Y hay varias cosas por ahí que me parecen muy interesantes porque, en principio, como dices, el que un planeta se estacione retrógrada de alguna forma implica cierto como incertidumbre, cierto caos, algo que de alguna manera no está funcionando de la mejor manera, o al menos no de una manera predecible y así como normal, por decirlo de alguna manera, sino que está ahí como alterado en cierto sentido. Pero me parece muy poético, digamos que justo en el momento en el que Venus está entrando en esta situación, digamos, como para detenerse y regresar sobre sus pasos, digamos, para revisar cosas que estuvieron sucediendo en los días anteriores, llega el sol de alguna manera ahí como a apoyar, digamos, con su luz, pensando que el sol es el dispositor de Venus por estar ella en Leo y que al ingresar el sol en Leo, el sol desde ahí le puede proveer recursos. Y creo que se resalta una dinámica bien interesante que hace rato que hablábamos de los nodos, quizá no elaboramos tanto al respecto, el hecho de que ahora el nodo norte va a estar en Aries y el nodo sur va a estar en Libra. Y lo saco ahora a colación porque ya de por sí esa dinámica entre el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra está poniendo un foco o un impulso, digamos, hacia crecer o hacia concretar lo que tiene que ver con la individualidad, con el deseo personal, con lo que yo quiero, digamos, ¿no? Como individuo. Y el nodo sur está poniendo una cualidad un poco de purgar quizá o de soltar dinámicas de vinculación que ya no están funcionando, donde no hay quizá reciprocidad o armonía o lo que fuere. Y ahorita lo saco a colación porque pienso que la retrogradación de Venus en Leo tiene mucho ese sabor también, Ujú. porque si bien Venus es un planeta, como tú decías hace un rato, tiene que ver con lo vincular, con las relaciones, con la unión, con la armonía, Leo es un signo solar y por lo tanto es un signo que tiene más que ver con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta, con lo que, así, no sé, lo que yo Ujú, digo y el mundo que ruede. ujú, Y en ese sentido, Venus está en un lugar en donde, otra vez, dependiendo de la relación que cada uno de nosotros tenga con estos temas venusinos, que pueden ir desde las relaciones literales hasta temas más
no sé cómo llamarlo, simbólicos o subjetivos, como puede ser la autoestima, la relación que tenemos con nuestra apariencia, lo que valoramos, lo que nos parece bello, lo que nos parece atractivo o lo que fuere, está pasando por un periodo de revisión, pero que justo hay mucho énfasis en lo que yo quiero y en lo que a mí me gusta y lo que tiene sentido para mí y lo que yo valoro. Y que si bien la estación y la retrogradación de Venus no necesariamente sean el momento más sencillo para que esas cosas fluyan, al mismo tiempo sí es una oportunidad, me parece muy significativa para replantearnos cosas de cómo estamos en esos temas. Y lo que decía hace un rato, ¿no? Como está el sol ahí, de alguna manera puede contribuir a que se clarifiquen o que se vayan clarificando ciertas cosas que tienen que ver con, pues, con lo que me gusta, con lo que deseo, con lo que me da placer, cómo me vinculo con eso, a reserva de que siempre hay que tener esta caución, digamos, de que cuando un planeta está retrógrado, quizá no es el mejor momento para decir, ya voy a remodelar todo mi guardarropa. O Ujú, sea, sí está bien si quieres remodelar todo tu guardarropa, pero quizá aprovecha el retrógrado para pensar qué tipo de ropa mm, quieres ahora, qué estilo te gustaría, y quizá ya después lo haces, porque finalmente la retrogradación puede, no forzosamente, pero sí puede llegar a implicar ese hacer algo y después tener que regresar a revisar. Pero más allá de esas complicaciones naturales del movimiento retrógrado de un planeta, creo que es una oportunidad bien interesante para replantearnos lo que nos gusta, lo que nos divierte, cómo nos relacionamos, qué tan contentos nos sentimos con nosotros mismos o en relación con alguien más y tratar de, como decirlo, fortalecer esa dimensión como más constructiva, digamos, de lo leonino, porque si bien en el estereotipo como no tan constructivo de lo leonino, en el imaginario popular Leo puede ser como una energía o una expresión sumamente narcisista, egocéntrica o lo que fuere, realmente no es o sea, no es la única expresión de mm, lo leonino y en realidad una expresión más, ¿cómo decirlo?, como más fiel a lo que representa la energía de Leo es una cosa muy diferente, es algo que es noble, es algo que es generoso, es algo que ujú, es expansivo, que no siente la necesidad de atraer la atención hacia sí mismo, sino que puede emanar luz, digamos, sabiéndose consciente de su valor o lo que fuere, pero justo por eso no teniendo que necesariamente cuestionar el valor de otros o lo que fuere, sino resaltando también cualidades positivas que otras personas puedan llegar a tener por ahí. Y en ese sentido, y ya con mm. esto cierro mi comentario, creo que todo ese tránsito de Venus en Leo que comienza en este mes puede ser muy significativo, como en términos de ajustar la manera en la que estamos relacionándonos con esos temas y tratando de equilibrar según lo que a cada quien le haga falta, porque si mira lo Mm, que decía antes, a quien le haga falta más confianza en sí mismo, más conectar con su autonomía, habrá quien le haga más falta pues darse cuenta que no es el centro del universo y que hay otras personas o lo que fuere, mm, pues sea lo que sea, es como que es una oportunidad para pues ahí replantear. ujú. ¿Tú qué piensas? Primero, pensar en una retrogradación, cualquiera sea el planeta, pero quizás es más evidente con Venus y Mercurio, porque como las retrogradaciones son un poco más cortas que las otras, se ven un poco más evidentes más rápido. Es que cuando un planeta retrógrado está allí, me da la impresión de que está exigiendo de nosotros pausa, como deténgase. Ese tema no lo toque ahora, ese tema piénselo un rato. En este caso, Venus, por sus significados esenciales, es ya las relaciones, el valor, el arte y todas las cosas que están relacionadas con este planeta. No es momento de establecer, como tú dices, voy a hacer todo y voy a poner máxima velocidad ahora porque ahora es el momento y como también dijiste tú, quizás no, es mejor darle un respiro. Eso es lo que un retrógrado trae, es como nosotros quizás en nuestra cultura occidental estamos tan acostumbrados a producir y tener que ser muy como dispuestos a trabajar mucho y sacrificarnos mucho. Quizá un planeta retrógrado en este momento nos dice, ponle pausa, detente, mira lo que estás haciendo y en esta área, sobre todo pensando dónde está Leo en la carta propia de cada uno y qué significa Marte, perdón, Venus en ese lugar. Y lo otro es que da la impresión de que muchas veces se asocia el Sol con significados que también tiene Marte.
y a Leo como que se le dan esas atribuciones como más egoísta quizás, como que quiere lucir mucho más. Pensaría mucho más en algo que está más eh, como intensificado o pensado o atribuido a Marte que al Sol, cuando pensamos de esa manera. Pero las dos casas de los luminarias generalmente son, en los textos antiguos, son sumamente bien consideradas cuando hablamos del el temperamento y de las cualidades de una persona. Como generalmente ambos Ujú. dan personas muy nobles, personas que son conocidas, que tienen cierta autoridad en el lugar donde están, que tienen incluso algunos como la bueno, quizás eso va a depender también de la cultura, pero que tienen la posibilidad de incluso tener estatuas con sus nombres o con sus figuras por quiénes son. Ahora, ¿cómo se llega a tener estatuas? En la historia ha sido de muchas maneras, con poder bien llegado y con poder abusivo. Entonces, quizás ahí está como esa presencia marcial dentro de todo eso, como pienso. Entonces, considero que también es bastante interesante que este tema de Leo no nos va a soltar. Ahora quizás es el momento más intenso porque el Sol entra acá, está Mercurio, está Venus, y Venus se va a quedar solita después por un rato, hasta octubre. Entonces Leo tiene harto que decir, o esta área de Leo se va a mostrar un buen rato, más tiempo de lo que comúnmente lo hace. Eh, Claro, y también es, perdón que otra vez se interrumpa, pero es interesante el que a diferencia de la conjunción de la que hablábamos de Mercurio al principio, que era una conjunción, no es cierto, estoy diciendo incoherencias. Más bien, perdón, pensando en la conjunción de Venus ahora con bueno, que la base, aunque la perfecciona hasta agosto, de alguna manera eventualmente van a ser una conjunción, que si bien eso sucede hasta el mes siguiente, también ocurre con Venus directa, es decir, sigue siendo como una conjunción superior y que también va a tener una cualidad similar en tanto que ahora Venus, muchos de ustedes seguramente ya lo habrán visto ahí en el cielo nocturno, pero después de esa conjunción y cuando vuelva a Ujú, aparecer, va a tener ya esta aparición matutina, que si bien todavía falta para que eso suceda, lo menciono ahora porque esa diurnalización, por así decirlo, de Venus coincide mucho también con el hecho de que Venus está en Leo, porque hay mucho énfasis como justo hacia esta dimensión de conectar más con la proactividad y como con ir pues no sé, como activamente por lo que ujú, uno quiere o lo que fuere, que me parece que es interesante, a pesar de que eso se vaya, como tú decías, a notar ya esa diferencia más adelante, porque ahora estamos más en este proceso, más como decías, de pausa, de detenimiento, de introspección, pero que desde mi punto de vista, mientras más justo nos detengamos a hacer esa reflexión, ese análisis, a tomarlo con calma, más vamos a poder disfrutar, por así decirlo, de los beneficios una vez que Venus tenga este movimiento ya como más, bueno, visible, ujú. directo y así, ¿no? Como matutino, etcétera. Perfecto, entonces, bueno, perdón, Venus todavía tiene algo más que decir durante el mes de julio, así que pondremos una pequeña pausa. El siguiente día que vamos a mirar es el 23 de julio, porque tenemos una cuadratura entre Urano y Mercurio. Simplemente la dejamos acá. No todas las configuraciones de este mes están puestas, pero cuando es una cuadratura tiende a ser una situación bastante más evidente. Y ya habíamos mencionado al principio de mes que Venus tuvo una cuadratura con Urano, ahora la tiene Mercurio, y al siguiente día Venus y Mercurio se enfrentan o se juntan realmente en una conjunción, valga la redundancia de todo eso. Entonces, los dos planetas tuvieron un contacto con Urano. Me da la impresión de que antes de tener el contacto con Urano pueden ser como la sensación de que éramos un planeta, pero han sucedido al menos dos cosas pensadas en estas dos conjunciones que nos dejan en otro momento muy diferente cuando ya los dos, tanto Mercurio y Venus hagan conjunción. Entonces tenemos primero esta cuadratura de Mercurio-Urano. Urano tiene estas cualidades que son muy similares
a Mercurio, vamos a decir, y ya los mencionamos dentro del episodio, todo lo que tiene que ver con posiblemente tecnología, medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con la comunicación como tal y lo que está ocurriendo también con el transporte y todo ese tipo de cosas están relacionadas con Urano, y que tenga una cuadratura con Mercurio podría ser que nos enfrente a alguna situación. Quizás en general haya un mal funcionamiento de los sistemas web, eh, porque esta situación de Mercurio y Urano son como dos significadores demasiado parecidos y que aluden como a los mismos temas, solamente que Urano nos da este momento que es bastante inesperado. Es inesperado a pesar de que sabemos que va a ocurrir. Entonces esperamos que ocurra algo, pero no sabemos qué es. Mm, sí, y que justo me parece que es interesante, un poco como, no sé cómo decirlo, como, o sea, como una lotería, por decirlo de alguna manera, en donde a ver cómo, qué boleto termina saliendo, porque creo que la combinación que pueden llegar a ser Mercurio y Urano, incluso cuando estamos pensando en un aspecto tenso, puede llegar a tener un resultado constructivo, en el sentido de esta palabra en inglés, breakthrough, que no sé muy bien cómo traducirla al español, aunque suene payaso lo que estoy diciendo, pero, o sea, como tener un entendimiento Ujú, profundo que rompe una idea de lo que yo venía viendo o cómo venía entendiendo ciertas cosas. Mercurio con Urano puede tener mucho esa cualidad, digamos, ¿no? Y que justo pensando en lo rápido que se mueve Mercurio, es que en muy poquito tiempo, si no me equivoco, fue como a principios de junio, ¿no? Que hicieron conjunción en Tauro, ujú, y después, pues ya, ahora en julio ya están haciendo una cuadratura, que finalmente esa esas nuevas formas de ver, esas nuevas ideas o esa necesidad de actualización del sistema operativo, digamos, cognitivo o de comunicación, está llegando a un punto de chequeo, por ujú, decirlo de alguna forma, en donde si bien efectivamente puede ser disruptivo, puede ser también pensando en las significaciones no tan afortunadas, de pronto puede dar, no sé, dolor de cabeza, insomnio, estar como demasiado, o sea, mm, como demasiada exacerbación del sistema nervioso por la conexión ahí de ambos planetas, pero también puede ser como el avanzar, digamos, con algo que ya empezó desde el principio de junio a tomar una forma diferente y que ahora está pasando un nuevo capítulo, que si bien se implica tomar una decisión, puede ser confrontativo, lo que fuere, también mm, puede ser constructivo, digamos, en términos de esa innovación o de esa transformación que estemos tratando de generar por ahí. mm. Sí, sí, lo vemos como en cierta forma como un ciclo lunar, como Mercurio haciendo esta conjunción, ahora estaría como Mercurio creciente en relación a Urano. Entonces esto que nació está en pleno proceso, como dices tú. Ahora lo interesante es ver hacia dónde va a llevar cuando Mercurio ya esté en Escorpio, pensando que Mm, ya va a haber recorrido todo ese espacio, y ya va a estar quizás la idea más clara que se empezó a generar ahí mm, en Urano. O sea, en Tauro, perdón. mm. Tauro. Sí. Ujú. Y bueno, nos quedan algunos días más. Ah, tenemos el día 27. Tenemos a Mercurio, que todavía sigue siendo relevante, haciendo una conjunción con Venus. Voy a adelantar algunas horas y ahí están. Nuevamente sucede lo mismo que pasó con Marte y Saturno, que ambos estaban aplicando mutuamente porque Saturno está retrógrado. En este caso es lo mismo, Venus está retrógrada y Mercurio está avanzando, entonces en cierta forma es como que en el cielo se verá que estuvieran chocando, colisionando. Entonces es interesante que estos dos estén haciendo una conjunción, eh, porque durante el año 2022 estuvieron haciendo, siempre lo llamé como una danza. Estaban uno, el otro, avanzando juntos hacia los signos. Todo se estaba dando muy seguido. Y esta unión no la habíamos tenido ya hace, si estamos en julio, por lo menos 6 meses, si no me equivoco, en que los dos no estaban necesariamente en el mismo signo, o si estaban en el mismo signo, no llegaban a unirse de esta forma A como lo estamos unirse. viendo ahora. Tampoco va a ser mucho tiempo porque Mercurio se va directamente a Virgo ahora al día siguiente, pero al menos están allí y lo que tienen estos dos significadores que son sumamente armoniosos.
Mercurio y Venus tienden a como armonizar bastante bien, como amalgamar bien sus significados. Generalmente cuando uno los ve en textos antiguos de esta conjunción salen, si una persona nació con esta conjunción o con un aspecto bastante fluido entre Mercurio y Venus, son personas que tienen muy buen humor, generalmente son comediantes o tienen como el don de palabra, pero de caer bien a través de la palabra, quizás dado por Venus. Es como incluso temas que tienen que ver con escritura, poesía, como atraer a otros a través de la comunicación y la escritura. Em, Personas que son cantantes, que se mezclan los significados de, podríamos decir, de la voz y la comunicación con la hermosura, la belleza del arte que puede entregar Venus. Entonces, aquí esta conjunción, a pesar de que Venus sea retrógrada, esté retrógrada en este momento y no se haya movido mucho todavía, eh, al menos puede ser un momento en que primero, cierta información puede ser entregada o recibida por este Mercurio aproximándose. Y en otro lado por otro lado es como hay un momento posiblemente que sea bastante lúdico, bastante positivo, donde se pueda sacar provecho de pasarlo bien quizás, pero también tener como Ujú. cierto, como como estimulación intelectual a través de cosas que son didácticas, podríamos decir, como que se pasa bien. ¿Qué dirías tú? Mm. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pienso que es un contacto que puede ser muy creativo, muy Ujú, generativo, tanto por las significaciones naturales de estos dos planetas como por el hecho de que estén en Leo y cobijados bajo el Sol, pero al mismo tiempo justo no quemados por el Sol, sino que el mm, Sol anda ya como lejos todavía. Entonces ellos están recibiendo el calor del Sol, pero no así que ahí claro. calcinándose, ¿no? Entonces es algo que está bueno en términos generales. Y también me gustó mucho esta metáfora que compartiste sobre la danza, porque estaba pensando que bueno, eso me hizo pensar que la última vez que se encontraron o que perfeccionaron la conjunción fue en diciembre del año pasado también, pero que en ese momento Mercurio estaba estacionario e iba a entrar retrógrado. Y aquí ahora es al revés, ahora es Venus Ujú, la que está retrógrada, pero también pensando que en esos últimos grados de Capricornio donde se encontraron, estaban muy cerquita de Plutón, tenía una atmósfera bastante diferente, digamos, ¿no? Como mucho más sobria, más sobria, para no elaborar tanto, digamos, pero ahora en Leo hay mucha más, pues sí, como expresividad, como ujú, mucha más pasión, más deseo de hacer cosas, que me parece que es como lo veo como un poco como un refrescamiento, digamos, de nuestra creatividad y de nuestro pensamiento, nuestra comunicación, porque justo lo que veíamos hace un momento, ¿no? Después de esta cuadratura con Urano de la que viene Mercurio, después se encuentra por ahí a Venus y de alguna forma puede ahí crearse algo que sea interesante y que al mismo tiempo, como tú también decías, algo que sea disfrutable, digamos, algo mm, que gozamos hacer y que nos divierte hacer, pero que estamos haciendo, digamos, ¿no? Que mm, me parece que está muy lindo. ujú. Y sí, a mí me gusta esta conexión de Mercurio y Venus, a pesar de que Venus está retrocediendo en sus pasos. em, Porque también hay como, en cierta forma, entre ellos dos una comunicación especial y dependiendo del área que Leo nuevamente toca en tu carta natal, podría ser algo bastante evidente. Por ejemplo, si es Leo tu ascendente, posiblemente esto es algo que lo vas a ver en carne propia, en tu propio cuerpo, en tu propio ser. Em, o si es en otros lugares de la carta natal, los vas a posiblemente percibir en otra forma. Igual entra como en todo este proceso de retrogradación de Venus, entonces como que da la impresión de que es cierta información que se obtiene a través de esta área, pero que sigue siendo recalculada y pensada debido a lo que está pasando con Venus retrógrada. Bueno, Mercurio sigue teniendo que decir durante este mes y vamos a ir mirando las últimas dos configuraciones. Y estas dos configuraciones tienen que ver con Mercurio entrando en Virgo. Y esto sucede unos días o unos momentos después. Mercurio entra en Virgo y luego, unos días después, Mercurio, me pasé.
Ahí está. Mercurio empieza a hacer una oposición con Saturno, cosa que realmente ocurre en agosto, pero es una de las características que tiene esta entrada de Mercurio en Virgo. Lo principal o lo técnico respecto de esta entrada es que Mercurio entra en su casa y en su exaltación. Eso quiere decir que está en una manera... Mercurio está viviendo en su momento más máximo, está en la gloria porque está en su propio signo y exaltación, está en un muy buen momento. Mercurio es capaz de dar sus significados. Término. Exacto, está como en lo máximo. Lo único que no tiene acá es triplicidad, pero tiene domicilio y exaltación, así que está perfecto. Quizás el desafío que se presenta directamente es que entra en una oposición con Saturno, que es como entro en un lugar que me fascina, quiero estar bien, todo se ve bien, pero tengo cierta oposición que me hace bajar los pies a la tierra en cierta forma. Como no todo está como en las nubes, y no es que Mercurio en Virgo esté en las nubes, pero es como que está disfrutando de la situación. Y Saturno viene un poco a, bueno, esta es la realidad y necesitamos como, a ver, cómo se ordena realmente este momento. Pues pienso que en principio puede ser una de las complicaciones que puede encontrar Mercurio en Virgo al encontrarse con ese Saturno es quizá cierta desmotivación, digamos pensando que Saturno está en Piscis y entonces como que puede ser así duda, como de si me muevo, no me muevo, y considerando que Virgo, si bien por ser un signo de tierra tiende a ser bastante más enfocado, sigue siendo mutable y en ese Ujú, sentido la oposición a Saturno desde otro signo mutable puede también exacerbar el sí quiero hacer, pero no sé qué quiero hacer, me puedo ir por aquí, me puedo ir por acá, como de alguna manera quizá un poco de dispersión en cierto sentido, ujú, pero creo que yéndome a un tono más amable, digamos, el hecho de que esté Marte en Virgo todavía, de alguna manera puede ayudar a equilibrar un poquito esa situación. Y en ese sentido, no nada más quedarse ahí como que en la duda, en la nube o lo que fuere, ujú, sino tratar de alguna manera de aprovechar ese impulso a la acción de Marte con esa capacidad de pensamiento, de estrategia, de comunicación mercurial, y que finalmente, si bien está ahí como habiendo esa oposición, esa confrontación con Saturno, también puede llegar a ser como algo que permita que lo que está pasando en Libra, digo en Libra, perdón, en Virgo, no sea nada más como tan enfocado en el detalle y en lo que ujú, funciona, sino que también tenga esta visión un poquito más amplia de cuál es el propósito y que ujú. en ese sentido si podemos reconciliar cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, a partir de ahí podemos motivarnos y entonces sí aprovechar mejor esa energía de Virgo como ya para ponernos un poco más pues a ver el detalle, digamos, a pesar de que no deja de no ser el mejor momento, para llenar pulcro el Excel, digamos, porque de alguna Ujú. manera justo esa oposición, por más que Mercurio en Virgo sea el más pulcro del Excel, con Saturno ahí no necesariamente. Digo lo del Excel como un ejemplo tonto, ¿no? Pero sí, más o menos tú cómo lo ves. Nuevamente, una oposición generalmente hace que hay algo que no está funcionando o algo que no logra encajar del todo. Eh, Al menos Mercurio está como bien refugiado en su lugar, entonces posiblemente está todo lo necesario que requiere Mercurio para poder hacer lo que tiene que hacer. Pero estoy muy de acuerdo contigo en eso de que hay ciertas desmotivaciones o restricciones, algunos límites. Es como que puedes avanzar, pero solamente hasta acá. Y quizás tienes que hacerlo con paciencia, necesitas hacerlo con más tiempo, no buscar que sea tan pronto. Quizás ese Marte que está muy Tan cerca. perfecto. Exacto. Y ese Marte que está ahí muy cerca de Mercurio también quizás le da mucho entusiasmo, de una manera mercurial, diríamos, pero mucho entusiasmo a lo que Mercurio quiere lograr o lo que queremos lograr si esto está hablando acerca de nosotros directamente. Pero hay que hacerlo quizás bajo las formas o formas que van a requerir más atención, y tener paciencia. Creo que la paciencia es algo que Saturno nos puede como enrostrar en este caso, por ser una oposición con él finalmente. Am, entonces se viene bien interesante lo que muestra Mercurio hacia fines de julio porque
se hace, a pesar de que Venus es la que retrograda y se junta con Mercurio, Mercurio termina teniendo bastante protagonismo hacia finales de mes. O sea, no nos suelta Mercurio. Mm, afortunadamente. Sí. Entonces, hemos visto todas las configuraciones que teníamos planificadas ver hoy día. Si hay otras que quieres saber, puedes dejarlas en los comentarios y la podemos ir revisando en el pronóstico también semanal que voy haciendo semana a semana. Y te gustaría compartir tus redes, lo que estás haciendo ahora, para que quien está Ay, viéndonos. muchas gracias. Pues bueno, en principio me encuentran en Twitter como @tweetastrológico, en Instagram como @madame_shelik, así como se oye con SH e Y K. Bueno, no es así como se oye, pero bueno, esa es mi arroba en Instagram. Y pues estoy en agosto empezando algunos cursos por ahí, que Ujú, si tienen interés en aprender astrología a varios niveles, tengo por ahí varias opciones que si les interesa pueden escribir o buscar en mis redes y ahí ujú, encontrarán más información. O en mi sitio, que es delcaosalcosmos.com. Y eso, ujú. por ahí. Fantástico. Y Muchas bueno, gracias. pueden encontrar las redes del podcast astrológico en Instagram. Estamos allá. Si nos quieren seguir, pueden encontrarnos allá y van a ver todos los capítulos que estamos mostrando. De repente ciertas encuestas para saber lo que ustedes quieren también escuchar acerca de astrología. A mí me pueden encontrar en Max Gascón Astrólogo en Instagram y también en mi página web maxgascon.com y también pueden ir al área de servicios. Estoy ofreciendo principalmente consultas de carta natal y pronósticos. También pueden encontrar tarot. Y el 15 de julio también vamos a estar comenzando un curso de astrología. Es el primer curso que doy, por lo tanto es un curso más bien tentativo. Vamos a ir construyéndolo en el tiempo, así que a todos los que quieran ser parte de eso, también pueden comunicarse conmigo y ir armándolo en el tiempo con todo lo que viene. Así que, bueno, muchas gracias, Ángeles, por acompañarme. Gracias a ti, Max. Un Un placer, gusto. como siempre. Sí, un gusto. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. Hello.